dice que les avise a todos que les debe saber que estamos grabando, ¿ok? Estamos grabando. Perfecto. Y por aquí transmitimos en Facebook. En Facebook, de verdad, ha sido una bendición. Yo llevo las estadísticas como administrador de esta cuenta. Y mire, 392, 290 personas y sin vergüenza, y ninguno se inscribe. Pero para ustedes no va a haber certificado entonces. Eh, o sea que tenemos una alta aceptación por Facebook. Y, ¿no? Y he hablado con varios pastores y me dice, tremendo, vale, esas clases los lunes, yo las oigo. Y yo le digo, inscríbete sin vergüenza. Ok, entonces vamos a comenzar la clase número 8B. Recuerde que estamos viendo la inspiración de la Biblia y primero vimos su unidad. ¿Se recuerdan? Que fueron 40 escritores aproximadamente en 3 continentes, aproximadamente 1500 años, 2 idiomas y un pedacito de un tercero. ¿Qué más habíamos visto? Este, diferentes capacidad cultural, ajá, de cada uno, ¿no? Entonces esa fue la primera unidad que con 40 escritores, 1500 años, 3 continentes y 2 idiomas y un poquito de arameo, la Biblia tiene una unidad perfecta porque fue inspirada por Dios. Y después vimos en la segunda clase la inspiración de la Biblia, su cumplimiento. Vimos cómo a través de los años que Dios hablaba por Isaías, por Miqueas, por toda esta gente, los profetas, 500, 750 años antes, y la Biblia tenía fiel cumplimiento. Vimos cuando el nacimiento de Jesús, la Virgen concebirá, dónde nació Belén, la muerte de los primogénitos, ¿se da cuenta? O sea que eso fue es la demostración de la inspiración de la Biblia que a través de 500, 700, 800 años fue el cumplimiento. Y hoy vamos a ver la inspiración de la Biblia, evidencias externas. Vamos a ver lo que es una evidencia interna y evidencias externas. O sea que tenemos la inspiración de la Biblia, su unidad, la inspiración de la Biblia, su cumplimiento. Y ahora la inspiración de la Biblia, evidencia que verifican que lo que dice la Biblia es cierto, real y verdadero. Y esto es para gente no creyente, la evidencia externa. Para nosotros estamos súper convencidos Amén. de lo que dice la Biblia, es así y punto y se acabó. Y le había dicho que porque habían otros libros que no entraron, el muy famoso libro de Enoch, que porque no entró sencillamente porque no fue inspirado por Dios. ¿Y cómo sabe usted, pastor, que no fue inspirado por Dios? Porque si ha sido inspirado por Dios, Dios no lo deja por fuera. Tan sencillo, ¿cierto? Es una cosa de lógica. Si Dios lo inspira para dejarlo por fuera, ¿cuál es la gracia? No, Dios lo inspiró a todos los libros que están en el canon bíblico. Porque por fuera hay muchos libros, hay el Evangelio de María, el Evangelio de Pedro, hay, inclusive hay el Evangelio de Judas, pero no Judas Iscariote, sino el otro Judas. ¿Ve? Hay el Evangelio de Salomé también, todo el mundo que escribe Evangelio. Ahí están los libros apócrifos como Tobías, que le expliqué que una historia de los apócrifos, que un demonio perseguía a una mujer, creo que se llamaba Raquel, y le dijeron quema un hígado de pescado y el demonio se va. Dice que cuando llegó el demonio, prendió el hígado de pescado y el demonio no aguantó el olor y salió corriendo, imagínate. Cosas que ni van ni vienen. Entonces, hoy vamos a ver las evidencias externas. Vamos a ver en la página 134, el punto 1, dice así. Cuando usted hable a la gente de la vida y del mensaje de Jesucristo constantemente, usará la Biblia para apoyar lo que dice. Y eso es cierto, ¿verdad? La Biblia dice, la Biblia dice, la Biblia dice. Pero como mucha gente piensa que la Biblia es una colección de cuentos poco confiables, bien pueden contestar, ¿cómo sabes que lo que lees en la Biblia es cierto?
Entonces podemos responder la extraordinaria unidad de la Biblia y el cumplimiento de las profecías. Entonces, pero como lo estamos tomando de la Biblia, mira, la Biblia es una unidad, no se contradice, mira, la Biblia se cumple, pero alguien podrá decir, pero eso es interno, eso es lo que se llama evidencias internas, que eso nos las pasamos nosotros corroborándolo, ¿no? Las evidencias internas. Hemos estado contentos cada vez que vemos que se cumple una profecía. Nos contentamos cuando vimos la unidad de la escritura. Nos alegramos cuando podemos poner en orden todas las historias del Antiguo y Nuevo Testamento. Nos alegramos cuando comprendemos algo. Pero eso somos nosotros los creyentes. Esas son evidencias internas para nosotros. Claro está, tenemos que cuidarnos de gente que inventa. Ahorita, antes de comenzar acá, estaba viendo un video, pero yo me pregunto, yo creo que yo a veces me imagino al diablo diciendo, a mí eso no se me hubiese ocurrido. De verdad, ¿sabe lo último que vi? Está una mujer explicando la salvación. Mire, y una mujer de nombre. Cuando digo nombre es que tienen unos cuantos videos, pero no es que... Entonces decía que la salvación por el sacrificio de Cristo es un 60%. Pero el otro 40% es la obediencia, es la paternidad, es la sujeción, es el bautismo, es esto, aquello. Entonces, 60 de salvación y 40 de esto hacen el 100% para que logres estar firme delante de Dios. Con 60 te salvas. Es como cuando tú haces un examen y con 60 puntos pasas. Pero con 100 te dan una posición mejor. Yo no sé dónde sacaron eso, de verdad. Entonces tenemos que cuidarnos con eso. Pues, por eso que yo digo, el diablo pensará, yo no, a mí no se me hubiese ocurrido eso, diría el diablo. Entonces, bien en orden, como estamos aprendiendo en la Biblia, todo lo que la misma Biblia se explica, oiga, la misma Biblia se explica y no se contradice y tiene una unidad, eso se conoce como evidencias internas. Pero hoy vamos a ver evidencias externas que afirman nuestra fe, pero que podemos explicarle a un tercero, y no para contender, puede ser un amigo, un familiar, porque hay personas interesadas en conocer de verdad, y entonces uno le puede explicar sin contender. Entonces el punto 4 dice, con evidencia externa nos referimos a la evidencia que proviene desde afuera de la Biblia y que confirma los detalles de la historia bíblica. Te hace una pregunta, ¿cuáles de las siguientes son evidencias externas? La 4A que respondió usted. Descubrimientos de ruinas que confirman la conquista de Canaán por parte de Josué. Ajá. Y también la D, el documento de un historiador judeo-romano, Josefo, que confirma muchos detalles del Nuevo Testamento. Ajá, a ver, entonces son gente que por lo menos este escritor, Josefo, él tiene varios escritos, un historiador, él tiene la guerra de los judíos, él tiene varios escritos y dan testimonio de lo que dice la Biblia. Josefo habla de un tal Jesús que lo mataron los judíos, pero que lo crucificaron los romanos, pero que unos judíos dicen que resucitó, imagínate. Un tal Jesús. Eso está en la guerra de los judíos, escrito por Josefo. Entonces tenemos una evidencia externa muy buena, que es la primera y la más fuerte que vamos a ver hoy, que es, hermano, los manuscritos que tenemos ahorita no son los originales, son copia de copia de copia. Actualmente hay aproximadamente 5.300 copias de la Biblia, de antiguos escritos, oiga bien. Y hay obras históricas que con 20, con 50, que máximo 100 copias ya la consideran originales. Entonces, si tú con 50 copias, con 100 copias, consideras que esto que dice acá es verdad, imagínate nosotros
tenemos 5.300 copias. ¿Qué le parece? Si no lo sabía, eso es lo que se han encontrado en la arqueología. 5.300 copias. Y hay una pequeña variación entre estas 5.300 copias, muy mínima, que no alteran la historia de los pasajes que están hablándose. Eso es para que usted sepa lo que se ha descubierto. ¿Usted quiere ahondar en esto? Busque a, se me fue el nombre del español, ¿cómo que se llama, María Laura? Que yo se lo dije la otra vez, que yo lo oigo mucho, se me fue el nombre. Él tiene un programa que se llama La Voz. Sí, te lo había mencionado. Es que de verdad, pero escucha como que empieza nada más. Ay. Sí, bueno. No es ¿Cómo? No es la Hey. No. El programa se llama La Voz, usted lo puede buscar por internet y eso lo saca él en vivo. Entonces él tiene unos mensajes que habla sobre la cantidad de manuscritos que se han encontrado. Excelente. Y el hombre habla 8 idiomas, no es que le van a venir a echar cuento. Esa es la primera evidencia. Ahora la otra, entonces, según la clase, vemos acá que en el año 150 después de Cristo se encontró un manuscrito, un pedazo de manuscrito del Evangelio según San Juan en Egipto. Antes no era como ahora, ahorita hay imprenta y se puede sacar un libro en un mes. Antes era escribirlo a mano, sin errores, guardarlo en pergamino, en rollo, y si alguien iba a viajar, si acaso era que se lo llevaba. Entonces, si apareció una copia del libro de Juan, 150 años después de Cristo, quiere decir que mínimo 70, 60 años atrás se habían escrito. Es decir, que esa es una prueba arqueológica. Pero la mayor prueba es que ninguno de los escritos del Nuevo Testamento nombra la destrucción de Jerusalén. Uh-huh. O sea, eso los mata a todos. Eso los mata a todos, porque Mateo 24, 2 días antes que tomaran al Señor preso para matarlo, fue donde Jesús dijo, le dijeron, Señor, mira todo esto. Y fue donde él dijo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada, refiriéndose al templo, ¿no? Y esa destrucción ocurrió, Jesús vivió aproximadamente 33 años y la destrucción de Jerusalén fue en el año 70. Quiere decir que apenas habían transcurrido, ¿cuántos? Unos 37 años de la muerte de Jesús, de lo que Jesús había dicho, y todavía había gente viva. ¿Ustedes no creen que si los escritores del Nuevo Testamento hubiesen visto la destrucción de Jerusalén, no lo hubiesen escrito en sus libros? Y esto fue lo que dijo el Señor, que no quedará piedra sobre piedra, que Jerusalén sería destruida. Era lo más lógico, y sin embargo, ninguno de los escritores nombran la destrucción de Jerusalén. La destrucción de Jerusalén se dio porque los judíos se rebelaron contra Roma. Entonces Roma ya estaba cansado de que los judíos cada vez se estaban rebelando y los mandó a tomar preso a todos. Los judíos se encerraron en Jerusalén y el general Tito, romano, la sitió y entonces le costó entrar y entró y quemó la ciudad. Entonces cuando entraron los judíos, muchos se refugiaron en el templo. Y entonces Tito, para hacerlo salir o matarlo de una vez, agarró y le prendió fuego al templo. Y murieron miles. ¿Qué pasó? Que cuando el templo cogió fuego, las paredes del templo que estaban recubiertas de oro, el oro se derritió y se incrustó en las endijas de las piedras del templo. Los romanos después, para sacar el oro, empezaron a quitar piedra por piedra para agarrar el oro. Se estaba cumpliendo lo que Jesús había dicho: veis todo esto,
no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Una exactitud tal de la profecía del Señor Jesucristo que era para que Pablo, Juan, Mateo, el Evangelio de Marcos que lo dictó Pedro, era para que todos ellos hubiesen escrito y resaltado esas palabras del Señor Jesús y ninguno lo hace. Eso es evidencia externa que todos los escritos del Nuevo Testamento se escribieron antes del año 70. Me expliqué bien, ¿verdad? Sí, está muy claro. Ok, entonces por eso es que estamos tan seguros de que los evangelios no son escrituras tardías. No, el primer punto es ese, de que nadie lo nombra y no era cosa pequeña. Jerusalén era importante hasta el punto que Roma mandaba, por lo menos quitó a Arquelao porque se portaba mal como rey y mandó a Poncio Pilato. O sea, tenía gente ahí y sin embargo Israel, Jerusalén siempre se levantaba hasta que le colmó la paciencia a Roma, por decirlo así. Entonces, un escrito que ocurrió hace 30 años, a lo mejor para usted y para mí es mucho, pero no, acuérdese que los creyentes andaban predicando por todos lados, llevando la palabra por todos lados, y entonces escribieron los evangelios. Uno lo escribieron en el año 45, otro en el año 50, el más tardío en el año 60, pero nunca más allá del año 70 porque hubiesen escrito la destrucción de Jerusalén. Gracias por su entusiasmo. Yo dije, cuando yo diga esto, esta gente va a aplaudir. Okay. Esa es la primera a grandes rasgos, ¿no? La segunda es que todavía había gente viva. Pablo lo dice, que el Señor Jesús se le apareció a más de 500, de los cuales todavía hay gente viva. Entonces, si ellos decían algo que no era cierto, los que estaban vivos que iban a decir, eso no es verdad, eso no es cierto. Pero como la Biblia es inspirada por Dios y todo lo que se escribió es cierto, real y verdadero. Pregunta hasta aquí. Fíjense, vamos a leer a alguien que me lea para ahora afianzar que estoy hablando por la Biblia. Mateo 24, 1 y 2. Mateo 24, 1 y 2. A ver quién me lo lee. Dice así: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Wow, ¿veis todo esto? De cierto os digo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribado. Se cumplió, sí. ¿Quién explicó eso? El mismo Josefo. Que no era creyente, no era nada. Él era judío romano, pero por nacimiento, pero su crianza y todo, él era romano. Él no creía en Jesús ni en nadie de eso. Pastor, entonces, disculpe, también eso está en la historia secular, sí, sí. De Jerusalén. O sea, está. ¿Sí? Entonces, esa evidencia usted se la puede plantear a quien sea. ¿Qué es lo que estamos discutiendo ahorita? ¿Cuándo se escribieron los evangelios? Si pasaron muchos años después de la ida del Señor Jesucristo o pasaron pocos años. ¿Ves? Entonces no pasaron 100 años para escribirlo, no fue que de oída, de otro, contó, no. Gente que vivió y estaba ahí y escribió lo que escucharon y lo que vieron, que esa va a ser la otra evidencia externa. Entonces uno puede decirle a la gente, demostrarle por la historia, por los documentos, por la arqueología, de que esos escritos no fueron tardíos, sino que fueron unos escritos calienticos, como quien dice, tan así que no se nombró la caída de la destrucción
de Jerusalén, que todo el mundo en la historia sabe que ocurrió en el año 70 después de Cristo. Y si Cristo murió aproximadamente a los 33 años, de 33 para 70 serían 37 años. Vamos a redondearlo a 40. Pregunta hasta acá. Fíjese el punto 18. Perdón, el punto 17. Otro ejemplo de esto se menciona en 1 Corintios 15:4. ¿Quién lo lee? 1 Corintios 15:4. 15:4. Pero no sé Y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a la Escritura. Ese es el 4. Sí. 1 Corintios 15:4. Vuelven a leer. Y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Ok, ¿y el 6 qué dice? El 6 dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen. Eso fue a la iglesia de los Corintios y según la data, oiga bien, según la data o fecha de cuando se escribió la carta a los Corintios, aproximadamente unos 25 años desde que Jesucristo murió y resucitó. Entonces Pablo está diciendo, mira, fueron testigos de la muerte y resurrección de Jesús, que se le apareció a muchos, más de 500, y aún muchos viven. O sea que si Pablo y los evangelistas hubiesen dicho mentira, había quien se los refutara en Jerusalén. Exacto, sí. Exacto. Esas son evidencias externas. El mentiroso busca decir su mentira calladito, o que no haya gente que sepa que está diciendo mentira. ¿Ves? Aquí Pablo está escribiendo, dice el punto 18, dice, muchos estudiosos piensan que Pablo escribió su primera carta a los cristianos en Corinto entre los años 52 y 55 después de Cristo, apenas 25 años después de la muerte y resurrección de Jesús. ¿A cuántas personas se apareció Jesús después de su resurrección? De acuerdo a 1 Corintios 15:6, a más de 500. ¿Cuántas estaban vivas para aquel entonces? Muchas de ellas. 19. De modo que si Pablo hubiera escrito algo que no fuera cierto, 25 años después de la muerte y resurrección de Jesús, ¿qué hubiera ocurrido? Lo hubiesen mentido. Ajá. Mucha gente se hubiese enterado de que era falso. Entonces, tan tranquilamente, sin pelear, ya uno recurriendo a la historia, le está explicando a la gente con evidencias externas de la Biblia que esto es cierto. Lo que narra la Biblia, la historia lo corrobora. Entonces, a nosotros como creyentes nos debe dar tranquilidad, nos debe dar paz y nos debe dar gozo. Oye, eso está en la historia. Usted pone hoy en la noche, yo sé que usted es muy estudioso, usted pone ahí destrucción de Jerusalén años 70, ahí le va a salir el cuento completico. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo pasó? ¿De qué manera? ¿Cuánto tiempo? Y usted va a decir, y todo eso, si mal no recuerdo, mi memoria puede fallar, hubo 1.100.000 personas muertas. Si mi memoria no me falla, si fue en esa guerra, creo que fueron 1.100.000 personas que murieron. ¿Usted cree que en un sitio que hubo una pelea y murió tan cantidad de personas, alguien que está escribiendo en relación a Jesús y de los creyentes no va a escribir, mira, y Jesús lo dijo, no quedará piedra sobre piedra, y mira lo que pasó, y murieron 1.100.000, y se derritió el oro, hermano, no lo dicen, ¿entiendes? Yo por lo menos lo hubiese dicho, ¿ves? Y ninguno.
¿Por qué no lo dijeron? Porque ciertamente ellos escribieron antes. Pregunta hasta acá. Comentario. Todo a la vez no, porque se me colapsa la... Yo tengo una pregunta, pastor. Ajá, dígame, Lady. Porque usted estaba hablando como tal de Jerusalén y de Israel, pero ahora eso no es separado. Ahora No. O sea, para aquel entonces, en el Nuevo Testamento, Israel como tal, como nación, no existía. Había, acuérdate que, bueno, acuérdate no, me voy a rapidito. Israel eran 12 tribus, 12 tribus. 10 al norte y 2 al sur. Las 10 que estaban en el norte se portaron mal con Dios. Se portaron mal, idólatra y esto, y pecado y esto. Entonces Dios mandó de más al norte a los asirios. Y los asirios vinieron y se los llevaron cautivos. Mataron a un poco de gente y a los demás se los llevaron cautivos. Se los llevaron. Y trajeron gente de otros sitios y los pusieron en Samaria, porque Samaria era la capital. Entonces esa gente en Samaria empezó a multiplicarse, pero no eran judíos, sino que empezaron a ligarse con los pobres que quedaron ahí. Por eso es que judíos y samaritanos no se tratan. Ahora, las dos tribus que quedaron en el sur, si mal no recuerdo, Judá y Benjamín, si mal no recuerdo, Dios las castigó también, pero las castigó mandándolos 70 años a Babilonia. Cuando terminaron los 70 años de castigo, ellos volvieron al territorio donde estaban antes, pero ya no eran Israel, ya eran provincias. Ya eran la provincia de Judá, ya era la provincia de Samaria, ya era la provincia de Galilea, ya era la provincia de Iturea y la provincia de Perea, al otro lado del Jordán. Entonces, eran provincias gobernadas por Roma. En el Antiguo Testamento antes sí eran un país Israel, por eso fue que corregí rápido. ¿Ve? Entonces, 10 tribus de Israel se perdieron en el... ¿Dónde están? Dios lo sabe. Ellas van a aparecer en el Apocalipsis, porque van a agarrar 144,000 de 12,000 de cada tribu. ¿Dónde está? A lo mejor yo soy uno de esos y no sé. Entonces, quedaron fue Judá y Benjamín y ellos volvieron. Pero Jerusalén como tal, la ciudad, se rebelaba de vez en cuando. Y ellas tenían sus murallas. Por eso es que se rebelaban y cerraban las murallas y tú no me puedes hacer nada. Y vino Tito y arrasó con las murallas y con todo y con el templo y con la gente. Y desde ahí se acabó Jerusalén hasta que, gracias a Dios, en el año 48 volvió a Jerusalén. Ahora como Israel. Ese es el problema que hay con los palestinos, que ellos no quieren reconocer que eso primero estaba Israel ahí. ¿Ves? Entonces, esos son 20 pesos más aparte. Pero por eso es que hay el problema ahorita ya. Pero Jerusalén era una ciudad, no un país, era una ciudad grande pero conflictiva, porque los judíos, uno los ama porque son de Dios, pero cuando usted trata con un judío hay que saber tratar porque ellos son un poco, somos nosotros y ya. ¿Ves? Somos nosotros ya. Y si nos pueden sacar los 3 pesos que tenemos en los ríos, nos los sacan. Yo he tratado con un solo judío y el hombre me defendió a capa y espada. Una vez yo hacía negocio con un judío en Venezuela. Yo compraba en una fábrica las lámparas de segunda mano, iba a Caracas y compraba cable, tornillo, tuerca y las armábamos y las vendíamos por la iglesia y sacamos buen dinero para construir la iglesia. Y me hice amigo del judío. Pero amigo mío, una vez estoy hablando con el judío y fíjate lo que me dijo, él nunca se me olvida. Me dice, usted lee muy rápido la Biblia. Nosotros, yo me recuerdo que era junio,
Era junio. Y dice, desde enero estamos estudiando el libro de Génesis y apenas estamos en el tercer versículo. Dios mío, desde enero estamos estudiando Génesis con el rabino y apenas vamos por el tercer versículo. Y usted la lee. Entonces, estoy en esa conversación, nunca se me olvida eso. Y digo, oye, hay que aprender de esta gente. Vino uno a meterse conmigo. Dice, ¿qué? Este es pastor, este es pastor. Este es el que se roba el dinero de la gente con los diezmos. Mira, ese hombre se transformó y lo llamó animal. Mira, animal. Mira, bruto. Y le dijo un poco de cosas. Tú sabes lo difícil que es tratar con personas. Nosotros respetamos y amamos tanto a nuestro rabino que jamás levantamos una voz contra él. Él puede hacer lo que quiera con el dinero. Es mejor criar animales y matarlos que trabajar con gente. Lo que hace este señor es de honra. Pues yo era un muchacho, tendría que unos 30 años. Es de honra, es de respeto. Y lo descargó y yo sigue diciendo. Desgraciado ahí, porque más nunca ese hombre se metió conmigo. Entonces, la enseñanza que le estoy dando es, esa gente apretada, son cerrados con ellos, pero yo me gané el cariño de ese judío y me echó ese cuento. ¿Sabes lo que es 6 meses para estudiar 3 versículos? Y nosotros en una hora le llegamos hasta el Éxodo. Eso hay que respetarlo. Entonces, ese es el punto. Entonces, los judíos eran tan tremendos que no aceptaban pelea, no aceptaban sino lo de ellos. Y por eso es que Roma se cansó y los mandó a eliminar a todos. Ok, estamos de acuerdo hasta aquí entonces. Estamos bien. Okay. Hay otra que yo quiero resaltar, la que es la arqueológica, porque aquí las otras evidencias son lo que dijo el obispo Papía. Papía habló muy bien de los judíos y el mismo dijo, Papía dijo, Marcos, que escribió el Evangelio, habiendo sido intérprete de Pedro, escribió todo lo que él, Pedro, mencionó, ya sean palabras o hechos de Cristo, porque él, Marcos, no fue oyente ni acompañante del Señor. Así que Marcos no hizo errores cuando escribió las cosas como él, Pedro, les había comentado, porque puso atención a este hecho, de no omitir nada de lo que había oído, ni incluir ninguna afirmación falsa. Ok, ¿ve? Entonces eso es otra gente, evidencia externa. Pero yo la que quiero ahora, brincar a la página 143, si usted no tiene alguna observación. La parte de la arqueología, que es la ciencia que estudia las culturas pasadas, ¿verdad? La que excava. Y para mí siempre ha sido un misterio, porque todo está bajo la tierra, de verdad. Hacen una ciudad aquí, pasan 3000 años y tiene como 100 metros de tierra y roca y esto. Yo entiendo que el viento viene y le echa arena y le echa polvo y esto y lo otro, pero tanto. Entonces, ¿y dónde salió esa tierra? Para mí es un misterio, ¿dónde salió esa tierra? Creo que abre un hueco de otro lado. Bueno, entonces la arqueología, cabe, porque usted no ve que la arqueología es puro para abajo, puro viendo cavernas. Entonces, la evidencia arqueológica de Juan 19:13. Alguien que lea Juan 19:13. Ese pasaje lo pasamos por alto. 19 o 18. 19:13. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado El Ensolado,
y en hebreo, Gabata. El ensolado. Dice ensolado. Enlosado, perdón. Enlosado, está hablando en lengua, hermana Laura. El enlosado, dice la Biblia. Bueno, la arqueología, mira lo que dice el 34. La arqueología es el estudio de la vida y la cultura de gente que vivió hace mucho tiempo, o sea, cultura anterior. Se realiza desenterrando y examinando los restos de ciudades, hogares, tumbas, estatuas y muchos otros artefactos del pasado. Bueno, se encontró una pieza que habla del enlosado. ¿Sabes lo que es eso? De allá en Israel, donde había estado todo. Fíjese. La Torre Antonia. Ajá, ya va. Existen centenares de hallazgos arqueológicos que confirman la veracidad de la Biblia y tanta confianza se tiene en su exactitud que en el Medio Oriente muchos arqueólogos, algunos creyentes, otros no, utilizan la Biblia para guiarse en su descubrimiento. Eso sí yo lo he visto por la televisor, buscando en la Biblia, sobre todo el Antiguo Testamento, para ubicarse. O sea que ellos están seguros de que lo que dice la Biblia es cierto. ¿Ves? Entonces, donde agarraron al Señor Jesús preso, se llamaba el enlosado. Pero eso lo encontraron. Eso lo encontraron, hermano. ¿Dónde está? Lo quiero leer por acá. Yo no se lo leí. Esa partecita lo encontraron donde estaba ya la Torre de Antonia y estaba también el sitio llamado El Enlosado. O sea, si vamos a seguir buscando, vamos a encontrar toda la arqueología necesaria para demostrar que es verdad lo que dice la palabra del Señor. Dice así, ¿qué descubrimiento arqueológico confirma que el lugar del juicio mencionado en Juan 19:13 verdaderamente existió? El enlosado, porque lo encontraron también. Y la torre de Antonia era, vea para acá, la torre, vamos a suponer que este era el templo, vamos a suponer que esto acá es el templo. La torre de Antonia estaba acá, porque en el templo es donde se reunían las multitudes, ¿no? Entonces, de ahí es que se montaban a decir, no estamos de acuerdo, desde el patio, vamos todos. Entonces, la torre de Antonia estaba cerca, y ahí siempre estaban 200, 300 soldados a la orden de un comandante. Cualquier cosa que ocurría acá, rápido avisaban, se están rebelando los judíos, se están alzando ya, el judío Duma está diciendo que eso no es así, que roban, y salían los soldados. Bueno, esa parte llamada la Torre de Antonia, encontraron también un enlosado, una arcilla donde ubicaba el sitio de la Torre de Antonia. O sea que póngase en internet para que usted vea la Torre de Antonia y le sale el cuento enterito. O sea que la arqueología, la unidad de la Biblia, el que no se nombra la destrucción de Israel porque no se ocurrió sino después que escribieron el Evangelio, el cumplimiento de la Biblia y la evidencia interna, todo nos grita que la Biblia es palabra del Señor. Que la Biblia fue escrita, inspirada por el Espíritu Santo del Señor. Entonces, esto a nosotros nos debe dar tranquilidad. Y no nos importa quién diga lo que diga de la Biblia, el filósofo, el astrólogo, fíjese, hermano. Hubo un hombre que se murió, un físico, pero una de las gente más inteligente de acá. No sé si tuvieron que haberlo visto algún día, porque el hombre era tan famoso, pero él estaba, no digo parapléjico, triple, cuádruple, parapléjico, en una silla todo torcido, así, no podía ni levantar la cabeza, no podía ni hablar, él se comunicaba, era
en su silla tenía como un iPad, algo electrónico, y eso por ahí era el que se comunicaba, pero no podía levantar la cabeza. Y él negó hasta el día de su muerte la existencia de Dios y trayendo eh, eh, cálculos matemáticos, físicos, que si el sol, la luna, las estrellas y esto. Y él empezaba a negar. Se muere el hombre y le hacen una entrevista a la mujer, a la esposa. Y la esposa le dice, mire, ya que se murió, yo voy a hablar claro. Lo que sucede con él, lo que sucedió, él era un creyente. Oiga, iba a la iglesia. Y a temprana edad, 17, 18 años, empezó a sufrir esa enfermedad degenerativa de los huesos. Y el hombre agarró como una raíz de amargura porque Dios no lo sanó, porque Dios no es esto. Y empezó, entonces se fue al otro lado a demostrar que Dios no existía. Wow, pero no pudo demostrarlo por mucho. Y mire, tiene millones de seguidores. A él lo nombran mucho. Es un físico. Hawkins, Stephen Yo Hawking. no sé, yo sé que él se murió, pero no le sé el nombre, pero estaba, bueno, su historia es triste. Entonces, quien nos venga a decir lo que nos venga a decir, olvídese. La Biblia tiene demasiadas evidencias internas, externas, arqueológicas, de que es la palabra del Señor, su unidad, su cumplimiento y sobre todo la experiencia nuestra con el Espíritu Santo corroborada a la luz de la Escritura, no porque yo tengo una experiencia, no, corroborada a la luz de la Escritura, nos da testimonio de que eso es verdad, que es así, así ocurrió, y lo que ella dice que pasó, así pasó, y lo que ella dice que va a pasar, así va a pasar, punto. Esa es la palabra del Señor, y se acabó. No nos interesa los demás comentarios más nadie. Preguntas, observaciones, comentarios, dudas. Entonces esta clase era para que afianzar nuestra fe en la palabra del Señor con las evidencias que hemos podido ver. Bueno, vamos entonces a las pruebas. Prueba nos remitimos. A las pruebas nos remitimos, exactamente. Vamos con la... Okay. Y la última clase de este libro es un repaso. Recuérdense que estamos viendo en el año de preparación del Señor Jesucristo. La próxima clase es Jesucristo y Nicodemo y la mujer samaritana. Ok, 8A, prueba 8A. 1, comparación. 2A, Mateo. 2B, para demostrar que Jesús es el Mesías. 3, Jesucristo. 4, profecía. 1, Isaías 7:14. Cumplimiento, Mateo 1:23. 2, Miqueas 5:2. Cumplimiento, Mateo 2:6. 3, Jeremías 31:15. Cumplimiento, Mateo 2:18. 4, Isaías 43. Cumplimiento, Mateo 3:3. 5, Isaías 9:1-2. Cumplimiento, Mateo 4:15-16. 6, Zacarías 9:9. Cumplimiento, Mateo 21:5. 7, Salmo 8:2. Cumplimiento, Mateo 21:16. 8, Salmo 118, 22, 23. Cumplimiento, Mateo 21:42. 5A, Mateo 12, 18, 21. Cumplimiento, Isaías 42:1-4. B, Mateo 13:35. Cumplimiento, Salmo 78:2. C, Mateo 22:44. Cumplimiento, Salmo 110:1.
Miren todo este poco de profecías cumplidas. Qué tremendo, ¿no? Ajá. Prueba 8b. 1a, fragmento de un papiro. 1b, no hay ninguna mención a la caída de Jerusalén. 2, muchos testigos directos que seguían vivos podían refutar cualquier error. 3a, de Pedro. 3b, de primera mano. Entonces, de primera mano era cuando ellos decían, nosotros hemos visto, hemos oído. ¿Entiendes? Entonces, eso es tremendo. Pedro dice lo que hemos visto y oído. Y Juan decía, tocante al verbo, nosotros lo vimos. Eso tiene que ser tremendo, ¿verdad? Después se dieron cuenta, de verdad era el Señor que andaba con nosotros, ¿vale? Tremendo. 4a, del Nuevo Testamento. 4b, por la existencia de muchos manuscritos. 5a, la inscripción de los nombres de Tiberio y Pilato en Cesarea. B, el descubrimiento del pavimento en Jerusalén. Bueno, mis hermanos, hemos avanzado hoy. Ya nos quedan solamente 2 clases del libro 2. Ves que poquito a poquito ya vamos caminando. Ya. Vamos, pastor, comenzamos el 10 de julio. 10 de julio, wow. 10 de julio del 2023. 10 de julio 2023. Guárdeme esa fecha por ahí. Y yo tengo todo, cada día que tomamos la clase le pongo la fecha. Bueno, entonces damos gracias a Dios por esto y seguimos adelante. Que Dios nos ayude con la bendición de Dios. Bueno, dejo de grabar por acá entonces.